Y Ahora sí. bueno, este conversatorio es para charlar sobre las particularidades del psicoanálisis desde Freud y Lacan, que es lo que nos convoca a estar por acá. Te cedo la palabra, Gustavo. Bueno, muchas gracias, Areli. Bueno, también muchas gracias a los colegas de Clínica del Sujeto y y a todos los que están presentes aquí en esta sesión hoy. Este, mm, Como dijo Areli, si es posible que todos pongan la cámara, aunque sea un ratito, así no me siento tan solo. ¿Sí? Pero bueno, entiendo que tal vez a alguien le es más cómodo estar con el audio nada más porque quizás aprovecha para hacer otras cosas o mientras hace otra cosa escucha, así que bueno, también me ha pasado esa situación. Bueno, le propuse a Areli no armar una clase, sino esto que hemos dado en llamar conversatorio, para que, bueno, haya una interacción entre nosotros y que haya preguntas, ¿sí? De parte de ustedes. Yo sé que Areli preparó algunas preguntas o tiene algunas preguntas. em, y bueno, en base a esto que salgamos un poco del formato de clase y preguntas, sino que armemos esta cuestión más de conversación, ¿sí? Creo que se llama el psicoanálisis de Freud y Lacan, ¿no? El conversatorio. Sí, sí, así se llama. Ajá. ¿Vos, Arely, querés empezar con alguna pregunta? Sí, vamos abriendo la conversación con una primera pregunta que se me ocurrió. Ya ustedes espero que vayan participando. Y es, ¿cuáles son algunas de las particularidades y diferencias de esta perspectiva del psicoanálisis, es decir, Freud-Lacan, con otros tipos de psicoanálisis? Porque, bueno, sabemos que hay mucho de psicoanálisis, Freud se lo inventa y a partir de allí se desplegan un montón de cosas. Ujú. Bien, bueno, una pregunta desafiante y amplia. Este, mm, a ver, es verdad que en el mundo hay muchas perspectivas del psicoanálisis. Y también hay muchas escuelas de psicoanálisis. Yo pertenezco a una que se llama Escuela Freudiana de Buenos Aires, que es, por otro lado, la escuela de psicoanálisis más antigua del mundo, ¿sí? Porque más antigua del mundo que sobrevive, digamos. La más antigua sería la de Lacan, pero la de Lacan se disolvió. Y no mucho después de la fundación de la école ¿no? De la causa freudiana, la escuela, la última escuela de Lacan, se fundó la Escuela Freudiana de Buenos Aires en el año 74. ¿Sí? Este, o sea que Lacan sabía de la existencia de la Escuela Freudiana de Buenos Aires y varios analistas de la Escuela Freudiana de Buenos Aires fueron a verlo a Lacan y a contarle de la fundación de esta nueva escuela, que ahora ya no es tan nueva. Em, y una primera pregunta que podríamos hacernos es por qué una escuela lacaniana se llama freudiana, ¿no? Porque una escuela que es una escuela lacaniana, es decir, el formato escuela es una idea de Lacan, ¿sí? Los fundamentos de la escuela, tal como los pensó Lacan, se encuentran en una proposición del 9 de octubre de 1967 del analista en la escuela. Ahí están los fundamentos de lo que él piensa que es la escuela, ¿sí? Pero freudiana, ¿no? ¿Por qué freudiana? Bueno,
En principio porque Lacan se decía freudiano. Lacan decía, yo no soy lacaniano, yo soy freudiano. Sean lacanianos ustedes si quieren. Pero la inspiración que produjo Lacan en su retorno a Freud, ¿sí? Recuerdan que el psicoanálisis freudiano se había desviado, bajo la lectura de muchos psicoanalistas se había desviado, porque se había convertido en una especie de muestrario de recetas y de conductas técnicas del analista, y se había hecho muy rígido el encuadre. ¿No? El psicoanálisis ortodoxo de los post-freudianos era muy rígido, tan rígido que el analista se vestía siempre igual, nunca cambiaba su atuendo de analista, ¿sí? Y permanecía rigurosamente en silencio, casi no intervenía en las sesiones. ¿Mm? Em, bueno, entonces, ¿por qué freudiano? Bueno, porque reconocemos que el maestro, el fundador, es Freud, y Freud sigue teniendo vigencia. Eso es lo que sostiene una escuela freudiana, que Freud sigue teniendo vigencia y que se trata de cómo leer a Freud. ¿Mm? Entonces, lo que introduce Lacan es una lectura de Freud, en principio es esto, es una lectura de Freud em, que rescata la lógica del descubrimiento freudiano, ¿sí? La lógica más íntima, más mínima, ¿no? Más nuclear del psicoanálisis. Y entonces lo que Lacan se propuso es despertar a los psicoanalistas de ese apoltronamiento que tenían cada analista en su sillón muy acomodado, haciendo pasar una cantidad de analizantes, pacientes cada 50 minutos, sin interrogar demasiado su propia práctica. Entonces lo que Lacan puso es al analista en el banquillo. Puso al analista en el lugar del que tenía que dar razones de su práctica. ¿Mm? De razones de su práctica de qué es un analista, qué es un psicoanálisis, qué es un fin de análisis, cuál es el objetivo de un análisis. ¿Mm? Recordemos que en aquel momento alguien para ser analista se tenía que analizar con un didacta de alguna asociación dependiente de la Internacional Psicoanalítica. Cada país tiene su propia filial dependiente de la Internacional Psicoanalítica, donde está estatuido que un analista tiene que analizarse con un analista didacta. Para ser un analista tiene que analizarse con un analista didacta una cantidad de veces por semana, 50 minutos, y luego cuando es dado de alta, entre comillas, recién ahí puede ejercer como psicoanalista. Y la referencia, digamos, de lo que era un analista era una referencia fundamentalmente teórica, no clínica, sino teórica. Es decir, eran didactas los que más sabían. ¿Mm? Los que más sabían, los que más clases daban, más alumnos tenían. Bueno, Lacan subvierte esta lógica y dice, no, lo que tiene que estar en primer lugar no es la teoría, es la clínica. No es lo que el analista sabe, sino cómo transitó su propia experiencia de análisis como analizante y cómo puede dar cuenta de esa experiencia para decir que es un analista. ¿Eh? Entonces, quizás ustedes han oído hablar del dispositivo de PASE, ¿sí? Que es uno de los núcleos de lo que es una escuela de psicoanálisis. El dispositivo de PASE se pone al analista en el banquillo, bajo el microscopio, digamos así, y es el analista el que tiene que dar cuenta de su propia experiencia como paciente. O sea, empezamos a ser analistas primero como pacientes. Eso lo dijo Freud, primero somos analizantes, ¿sí? Aunque paralelamente estudiemos
y tengamos pacientes antes de terminar nuestros análisis. Pero lo primero es nuestra experiencia como pacientes, porque solamente desde nuestro lugar de pacientes vamos a poder entender una cantidad de cosas que no están en la teoría. ¿Mm? Entonces, brevemente, este dispositivo de pase es algo que solicita el analista que quiere hacer el pase, no hay ninguna obligación y es a piacere de cada uno. El analista que considera que terminó su análisis le manda una carta al cártel de pase y tiene entrevistas con 2 pasadores. No va a dar un testimonio directamente al jurado de pase, sino que primero da su testimonio a 2 analistas jóvenes, que a su vez van a pasar el testimonio al jurado. Bueno, esto es un trabajo que se hace bastante extenso, se discute mucho en el jurado hasta que se decide si se nomina o no a ese analista. Pero lo más importante no es la nominación, sino es la experiencia, es pasar por la experiencia. Y cómo eso se dona como testimonio a la escuela para que el psicoanálisis avance. Porque en esos testimonios aparecen justamente las detenciones de los análisis, los accidentes de los análisis, los fracasos, las malas intervenciones, pero también las buenas. Entonces así todos vamos aprendiendo desde adentro, ¿no? De los análisis bueno, cómo se llega a ese lugar de analista. Esto no lo inventó Freud, esto es de Lacan. Esta idea de la escuela de psicoanálisis y el pase es de Lacan, pero siempre conservando ese espíritu freudiano bueno, que nos dio origen a los psicoanalistas. Ahora, yo puedo hablar un poco de lo que sucede aquí en Argentina en relación a las diferentes escuelas de psicoanálisis, pero solamente voy a dar un par de pinceladas del movimiento en el que estoy yo, digamos, ¿sí? Porque es el que conozco. Y estoy ahí porque las transferencias me fueron llevando ahí. Eh, digamos, nadie elige a priori dónde va a ir. Uno elige por determinadas transferencias y luego se queda en los lugares en donde ve que la cosa funciona, en donde uno aprende. Después uno se analiza con los analistas de ese lugar y supervisa, bueno, y va formando parte de ese movimiento. La Escuela Freudiana de Buenos Aires forma parte de un movimiento que quizás escucharon nombrar que se llama Convergencia, que es un movimiento mundial, convergencia del psicoanálisis lacaniano por el psicoanálisis freudiano. Es un movimiento del psicoanálisis lacaniano por el psicoanálisis freudiano. Este es el subtítulo de Convergencia. Y tiene la particularidad de que tiene instituciones de todas partes del mundo, de América Latina, América del Norte, Europa, bueno, de muchos países. Y bueno, y donde fundamentalmente a lo que se apunta es a la particularidad de cada decir, ¿sí? Es decir, que cada analista ahí se presenta a nombre propio o a nombre de una institución, pero se respetan las diferencias. Esto por sobre todas las cosas. Y además no tiene una estructura piramidal, sino que tiene una estructura horizontal. Todos tienen el mismo derecho, no hay jerarquías, digamos. ¿Sí? Aunque por supuesto están los que son los maestros y los discípulos. Bueno, no me voy a extender más porque esto da para mucho, así que sigamos con las preguntas así, porque si no me engancho a hablar y me Bueno, gusta escuchar las preguntas de ustedes. hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta? Algo que le vaya surgiendo con esto que nos dice Gustavo acerca de las escuelas y de las particularidades, ¿no? De cada escuela.
de cómo, de cómo lo pensaba Freud y a lo mejor cuál fue la diferencia con cómo lo pensó Lacan. Claro. Sí, pueden ir poniendo, quizás en el chat, pueden ir poniendo las preguntas que les vayan surgiendo y vamos tomando esas preguntas, ¿no? ¿Mm? Pero bueno, continuemos, Areli, con alguna otra pregunta que tengas hasta que vayan surgiendo las preguntas. Sí, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el lugar del yo desde este lugar del psicoanálisis y cuáles son sus diferencias con la psicología del yo? Bien, bueno, pregunta importante. En psicoanálisis hablamos de sujeto, ¿sí? Decimos que el objeto del psicoanálisis es el sujeto. ¿Mm? Como también han elegido los colegas el nombre, clínica del sujeto. ¿Eh? El psicoanálisis es una clínica del sujeto. También podríamos decir que es una clínica de los goces. ¿Eh? Es una clínica de los goces, porque nosotros nos ocupamos de los goces. ¿Eh? Y cuando decimos sujeto, estamos diciendo sujeto del deseo. ¿Mm? Que es diferente a hablar del yo. El yo es una instancia psíquica que ustedes conocen por la segunda tópica freudiana y que es el que se cree dueño en su casa, ¿no? Cuando no lo es. No es dueño en su casa, ¿m? Sino que más bien, es una especie de vasallo el yo. Hay un artículo de Freud que habla de los vasallajes del yo, ¿no? Es decir, cómo el yo queda sometido al ello, al super yo, a la realidad. Bueno, pero lo que Freud introduce es que en el centro de la estructura no está el yo, ¿sí? Sino que está el inconsciente. Entonces Lacan introduce este término de sujeto. ¿M? Ahí aparece una pregunta que voy a tomar después. Em, Sujeto del inconsciente. Y el sujeto no es algo, em, digamos, que nosotros podamos aprender, sino que al sujeto lo leemos y lo leemos con las orejas, ¿sí? Al sujeto lo leemos escuchando y cuando interpretamos escribimos, o sea que es una práctica de lectura y escritura. ¿M? Entonces, em, el sujeto es aquel que aparece representado por la palabra. Ese es el sustrato de nuestra práctica, es la palabra. Que Lacan la elevó al estatuto de significante. ¿M? O sea que le dio una potencia polisémica, equívoca, ¿m? Polifónica a la palabra y entonces la transformó en significante. Entonces, esos significantes son los que hablan del sujeto. ¿M? Nuestro lenguaje habla de lo que somos como sujetos. ¿Eh? Me gusta a mí mucho el ejemplo de cuando Freud tiene el famoso olvido del nombre propio, ¿no? Bueno, ahí está el sujeto Freud, en ese olvido. Él está tomado como sujeto por esa preocupación por la sexualidad y la muerte, y entonces el sujeto se manifiesta en ese vacío de la conciencia que llamamos olvido. O sea, algo se sustrae al yo y el que lo sustrae es el sujeto. Entonces, al sujeto lo escuchamos de manera indirecta, lo escuchamos entre líneas, lo escuchamos con un saber escuchar que vamos desarrollando, vamos aprendiendo a lo largo de los años los analistas, y que es una escucha totalmente diferente que la escucha corriente. ¿M? Entonces,
los analistas posteriores a Freud tomaron al yo como el centro y crearon esta ego psychology, entre otras corrientes, ¿no? Que tomaban fundamentalmente al yo como objeto, no al sujeto como objeto, sino al yo como objeto. Y esto, bueno, produjo detenciones en los análisis, ¿eh? Provocó gran parte de lo que se llama las contratransferencias, ¿eh? Entonces, bueno, Lacan lo que hizo es, bueno, adoptar una posición crítica frente a esta noción de yo, y crítica en el sentido kantiano del término, no crítica en el sentido ideológico, de criticar algo porque no estoy de acuerdo, sino que crítica en el sentido kantiano implica un estudio profundo de la estructura de lo que uno critica. Por ejemplo, el yo. Entonces, Lacan, para criticar al yo, hizo un estudio muy profundo, entre los que está en la cuestión del estallido del espejo, ¿eh? Es decir, estudió el yo en los bebés pequeños y llegó a la conclusión de que el yo es una ilusión. ¿Mm? El yo es una ilusión, bueno, una ilusión necesaria, pero una ilusión. ¿Mm? Es decir, cuando hablamos, nosotros intentamos pensar que somos dueños de lo que decimos, pero eso no es así, es una ilusión, ¿eh? Entonces, en los análisis, en la práctica de análisis, no apuntamos al yo, sino que apuntamos al sujeto. Esta es una de las razones, por ejemplo, que en algún momento, ahora es una práctica que se fue perdiendo, de tratar a los pacientes de usted, ¿no? No tratarlos de vos o de tú, o del no por el nombre, porque se apunta al sujeto. Y la interpretación apunta al sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros producimos una interpretación, probablemente el yo del paciente no entienda eso que le estamos diciendo, pero el sujeto sí, ¿eh? Y una de las maneras en que se manifiesta el sujeto es, por ejemplo, cuando una interpretación sorprende, una carcajada, ¿no? Una carcajada da cuenta que el sujeto fue alcanzado y quizás el yo no entendió qué pasó ahí, pero el sujeto fue alcanzado y eso es lo que produce modificaciones. ¿Mm? En la época del ego psychology, y yo he pasado mi primer análisis por un análisis este, bastante kleiniano, diría, o freudiano, son análisis que llevan a una acumulación de saber, ¿eh? El paciente se va de la sesión sabiendo mucho de su mamá, de su papá, de sus fantasías incestuosas, ¿eh? De sus fantasías reprimidas, pero no hay cambios, no hay cambios subjetivos. Esa es la psicología del yo. O sea, no siempre esto, siempre generalizar puede ser caer en un error, pero en mi propia experiencia yo me iba del análisis y después le contaba a mis amigos todo lo que había descubierto en mi análisis. Pero me decían, che, pero vos estás igual, no cambiaste nada. Hasta que la angustia me llevó a un análisis lacaniano, en el que estuve como 11 años. El primer análisis lacaniano que hice fueron 11 años, 2 veces por semana. Y ahí sí empecé a sentir cambios. Ahí me empecé a angustiar y empecé a rectificar cuestiones complicadas. Y me acuerdo de no entender mucho por qué sucedía eso. No entendía cómo es que cómo operaba el análisis. Me fui dando cuenta con el tiempo, con los años y después con el estudio, cómo opera un análisis, ¿no? Entonces, bueno, fundamentalmente esa es la gran diferencia entre el lugar del yo y el sujeto. Para decirlo en otros términos,
también muy centrales en la clínica lacaniana. En la clínica lacaniana hay 3 registros que son lo real, lo simbólico y lo imaginario, ¿m? Que son muy útiles, son muy eficaces clínicamente para pensar la clínica. Entonces el yo se mueve en el registro imaginario, ¿eh? Esto que yo le decía una ilusión. Es un registro muy importante porque no nos podemos mover sin el registro imaginario, pero no es todo, ¿eh? El registro imaginario es el de la conversación cotidiana. Lacan lo que introdujo fuertemente es el registro simbólico, que es esto que yo les decía del significante. No sé si ustedes vieron la película Matrix, de Matrix. Veo que la mayoría la vio y si no, algún despistado no la vio, véanla. Sobre todo la uno que donde presentan la cuestión. Bueno, un análisis lacaniano va directo a la Matrix, ¿no? Va directo al lugar en donde se gesta toda la realidad. Pero la Matrix tiene otra cara, que es esa cara donde las personas viven en el mundo sin saber que en realidad están comandadas por todo un sistema computacional, ¿no? Simbólico, significante, ignorantes de que el núcleo de la cuestión está ahí y creen que viven la vida en lo que ven, ¿no? Bueno, eso sería el registro imaginario. Y el registro simbólico inconsciente es eso que está en la Matrix, ¿sí? Y nosotros apuntamos a eso, ¿eh? A la Matrix, no a la imagen, o no solo a la imagen. Bueno, ahorita decías esto, ¿no? Mm. Como las intervenciones que van dirigidas al sujeto y no al yo. Y a mí me surge una pregunta ahí. Entonces, esas intervenciones que van dirigidas al sujeto, ¿eso también se ve reflejado en los sueños que lleva el analizante con el analista? Claro, 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 tal cual. Todo eso que llamamos formaciones del inconsciente son el material primordial de un análisis, ¿no? Los sueños, los olvidos, los actos fallidos, los chistes, ¿sí? Los chistes, esos chistes que se hacen espontáneamente, ¿no? Cuando a alguien se le ocurre algo, un juego de palabras o algo gracioso, bueno, hay algo que viene del inconsciente. ¿M? Pero también las fantasías tienen una raíz en el inconsciente, las fantasías que tenemos estando despiertos, ¿no? La transferencia analítica es un producto del inconsciente también, ¿eh? Bueno, a todo eso le damos importancia en el psicoanálisis, no al sentido de lo que el paciente habla. Cuando el paciente se siente y dice, bueno, esta semana no pasó mucho, pero tal día, ¿qué día fue? ¿Lunes, martes? Creo que el lunes. ¿Fue el lunes, no el domingo? ¿O el lunes pasó esto y después el martes esto y después el miércoles esto? Bueno, ese es el yo. Y el yo siempre va ahí porque es el lugar que le resulta cómodo. Por eso los pacientes nos hablan mucho de lo que hicieron en la semana, hasta tal punto que a veces parece una confesión, ¿no? Parece un confesionario, donde hay que contar todo lo que le pasó a uno en la semana. Pero al psicoanalista lo que le interesa es cuando aparece esa palabrita rara, ¿no? Entonces uno pregunta, ¿y esa palabra? No, no, me equivoqué, soy un tonto. Lo que pasa es que me equivoco, a veces hablo mal. Y el analista que dice, bueno, acá no estamos para corregir, no es una clase de gramática, de sintaxis. Acá nos interesan las palabras. Y esa palabra me interesó, me parece que nos puede ayudar mucho a entender por qué sufre, ¿sí? Entonces uno empieza a tirar del hilo de esa palabra y se empieza a encontrar con otras palabras y con recuerdos, que aparentemente estaban olvidados, escenas olvidadas, o puede aparecer angustia, ¿m? O una emoción, en fin. Empiezan a aparecer cosas que tienen que ver con la dimensión del inconsciente, ¿sí?
Bueno, ahí había una pregunta en el chat y después Delia también tiene una pregunta. Así que bueno, vamos abriendo más preguntas. ¿Quieren que contesto primero la del chat porque está hace rato así a Eric no lo dejamos colgado? Eh, ¿Por qué Lacan disuelve su escuela? Bueno, da para mucho ese tema, pero fundamentalmente eh, Lacan no tenía miedo de disolver, no tenía miedo del corte, ¿sí? No tenía miedo de las separaciones. Para él eran una parte importante de la vida. Y entonces, bueno, cuando vio que su escuela no estaba respondiendo a sus expectativas, entonces la disolvió. ¿Cuáles eran las expectativas de Lacan? Bueno, que la escuela funcionara más allá de su persona. ¿Eh? En ese sentido, Lacan es muy freudiano. Vieron que a Freud no le gustaba la hipnosis, porque la hipnosis dependía demasiado de su propia persona. ¿Mm? Y él decía, si la curación de este paciente depende tanto de mi persona y no de mi método, entonces mi método es débil. ¿Eh? Yo necesito armar un método que vaya más allá de las personas. ¿Eh? Bueno, para Lacan lo mismo. Lacan se había convertido en un personaje que convocaba tanta transferencia, tanta admiración. Sus seminarios se llenaban de cientos de personas. Era una especie de rockstar que él se dio cuenta que su propia persona hacía obstáculo a su enseñanza. ¿Eh? O sea, a él le interesaba más lo que él pudiera transmitir del psicoanálisis que su persona. ¿Por qué? Porque él sabía que en algún momento se iba a morir. Él le interesaba que su aporte al psicoanálisis trascienda a su persona. Y entonces dijo, bueno, si acá lo que vienen a la escuela vienen para verme a mí, esto no está funcionando. Prefiero disolverla. ¿Eh? Y para terminar esta respuesta, cuando vino a Latinoamérica, vino a Caracas, a Venezuela, en el 80, ¿sí? Muy poco antes de morir, nos llamó a todos nosotros lacanoamericanos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque dijo, bueno, ustedes son los lacanoamericanos, ustedes son los que me leen, no los que aprendieron de mí por asistir a mis seminarios, sino que me leen. Así que tengo esperanza en ustedes. ¿Eh? Ya él estaba saturado de ser un rockstar y entonces confiaba en sus lectores. Y de hecho, bueno, es así, nosotros leemos mucho a Lacan, ¿no? Nos guiamos más por lo que leemos que por su persona. ¿Mm? Bueno, ahora sí, Delia, permitime, ¿Qué, Areli, yo tomo, viste, te saco el trabajo, perdóname. Bueno. qué tal, Gustavo? Te vengo siguiendo porque ya estuviste, yo soy de Argentina y bueno, en Ah, el Ulloa estuviste el otro día y bueno, te vengo siguiendo ahora que estás internacional con esta invitación y la verdad que es un gusto volver a escucharte año tras año. Te vengo siguiendo los pasos porque es muy interesante escucharte. Este, Volviendo a esto del yo, ¿no? ¿Qué sucede? A ver, estoy tratando de formular la pregunta. Cuando en la clínica nos encontramos con pacientes eh, y parecería que no tienen inconsciente, pongo comillas, ¿no? Cuando el análisis deviene de yo a yo, ¿no? Hay pacientes que vienen con un ataque de pánico y no aparecen formaciones del inconsciente, ¿no? Es esto de sueños fallidos, viene contando esto y a veces este análisis en la clínica de yo a yo se vuelve como obstáculo frente al trabajo del inconsciente
que como psicoanalistas tenemos que realizar, ¿no? A veces eso deviene obstáculo. Esa, no sé si se entendió mi Sí, claro, pregunta. claro que sí. Bueno, es uno de los desafíos que tenemos los analistas cuando, bueno, obviamente el paciente, vamos a decir así, yo diferencio consultante de paciente de analizante, ¿no? Porque a veces lo que tenemos ni siquiera es un paciente, es alguien que consulta, Sí. que se irá convirtiendo en un paciente y cuando se conecte con su inconsciente se irá convirtiendo en un analizante, ¿no? Pero a veces tenemos un consultante, alguien que nos viene a pedir ayuda como podría haber ido a un médico o incluso a un tarotista, un parapsicólogo, ¿no? Alguien. Bueno, ahí me parece que es fundamental que el analista se autorice a romper con esa resistencia que también en la que también nosotros estamos, ¿m? Pero tenemos que tener el arte de modular esa ruptura que nosotros vamos a producir bueno, con algo que el paciente sienta que se lleve del análisis, que le funcione. Es decir, nosotros tenemos que producir una ruptura y el paciente se tiene que ir con la idea de que algo fuerte pasó que quizás no le gustó del todo, pero que resulta que funciona, ¿no? Funciona. La verdad que el otro día me fui de acá muy contrariado con usted, no me gustó nada lo que me dijo, pero después me quedé pensando y bueno, y pensé en esto y esto otro, y bueno, y algo se armó, algo a partir de esa intervención se armó que permitió un cambio de posición subjetiva, que es lo que nosotros nos interesa, que haya cambios en la vida de las personas, que no sea una cuestión intelectual la experiencia analítica. Entonces, primero siempre es que la transferencia, es eso que nosotros llamamos la transferencia, es el vínculo, el rapport, dicen los franceses, ¿no? ¿La transferencia qué es? Es la confianza en el analista. Cuando el paciente tiene plena confianza en el analista, entonces sabe que lo que el analista le dice, aunque no le guste, tiene su razón de ser, ¿sí? Como que no se engancha imaginariamente con esa intervención. Entonces, cuando el analista está seguro de que hay una transferencia fuerte, sólida, que hay una confianza importante del lado del paciente, entonces ahí puede empezar a hacer intervenciones más arriesgadas, ¿eh? Por ejemplo, uno puede hacer una intervención de, ¿usted se da cuenta que siempre que viene me habla más o menos de lo mismo y que todo tiene mucha coherencia lo que me cuenta, pero que no me cuenta nada que no sabe, me cuenta solamente lo que conoce bien y lo que controla bien, pero los puntos de dudas, no me cuenta fantasías, por ejemplo, ¿no? O, o no aparece nada que no se le escape. ¿Por qué no hablamos un poquito de eso, de lo que se le escapa, de lo que no anda tan bien, de lo que lo angustia? Esa podría ser una manera de invitar a alguien a romper un poco con el sentido, ¿no? O también uno puede preguntar, ¿de qué se está defendiendo tanto? ¿No? ¿Por qué me dice eso? Yo no me estoy defendiendo. Y bueno, pero su forma de decir todo lo que va diciendo es una forma de defenderse, es como que está a la defensiva, como si temiera que se le escape algo o que, ¿no? O que yo pudiera pensar algo. Y sí, puede ser, puede decir el paciente, puede ser que a veces pienso, ¿qué va a pensar usted de lo que yo digo? Bueno, mire, lo que aquí sucede es que a mí me interesa escucharlo, no juzgarlo. La verdad, tampoco estoy pensando
si está bien o mal. Gustavo, creo que te congelaste un poco, ya no te escuchamos. Para los demás también se congeló, ya no está, Sí, ¿verdad? sí, Sí. sí, sí, se congeló y Sí, ahora está congelado. desapareció, ¿no? Bueno, vamos a esperar ahorita un poquito a que se vuelva a, a que vuelva a entrar al Zoom. Ujú. Sí. Mientras, si de lo que va contando les surgen otras preguntas, las vamos escribiendo en el chat y ahora que se vuelva a conectar, se las digo, porque cuando alguien vuelve a entrar ya no le van a aparecer las preguntas de antes, ¿verdad? Gustavo, ¿nos escuchas? Ay, el audio. No se desconecten, ya está entrando otra vez Gustavo. Esperen un momento. ¿Ahora se escucha? Sí, ahí te vemos, te Ahí escuchamos. está.
Ahí está. Bueno, se ve que acá hubo un corte de internet. Se cortó internet, así que pude enganchar el teléfono con datos. ¿Sí? Bueno, Bueno, las trate preguntas igual. que estaban en el chat, ¿te aparecen o te las vuelvo a enviar? No, si me las vas leyendo, porque ahora en el teléfono no veo el chat, si me las puedes ir leyendo. Bueno, vamos a retomar la No sé pregunta de... en qué ¿Cómo? estábamos. Bueno, ya creo que había respondido lo que estaba diciendo. Gracias por todo. Bueno, gracias, Carolina. Sí, sí, creo que sí se respondió esto sobre cuando es un consultante y cuando es un analizante. Ahora la siguiente pregunta del chat dice, ¿Freud llegó a acercarse a algún concepto similar al de sujeto dentro de lo que planteó? Sí, sí, claro. Se escucha bien, ¿no? Porque también puedo conectar acá un micrófono. Ah, ok. Bueno, con esto vamos. Uno de los lugares en donde se puede encontrar un texto de Freud que habla del sujeto es la escisión del yo en el proceso defensivo. ¿No? Ese es un texto del 38, o sea, es prácticamente el último texto de Freud, que incluso quedó como medio inconcluso por la muerte de Freud. Y en ese texto plantea lo que se llama la Ich-Spaltung. ¿Sí? Ich es yo, Spaltung es división, la división del yo. Entonces, una de las traducciones es la escisión del yo en el proceso defensivo. Y ahí abrevó Lacan para obtener el concepto de sujeto dividido. Léanlo, ese texto es hermoso, es muy cortito, pero muy, muy, muy rico en consecuencias clínicas. ¿Eh? Y además Freud lo plantea en el caso del niño. Cuando el niño se encuentra ante un límite del adulto, ante una prohibición, entonces, ¿qué pasa en el aparato psíquico del niño? Bueno, lo que Freud dice es que se divide, el aparato psíquico se divide. Y por un lado, se acepta la prohibición, pero por el otro lado no. Por el otro lado se sigue con la satisfacción pulsional, y entonces se dan las dos situaciones simultáneamente. Tanto se conserva el goce masturbatorio, dice Freud, y por otro lado se acepta la prohibición materno-paterna. Ese es el concepto de Freud que se acerca más al sujeto, pero cualquiera de las formaciones del inconsciente que estudió Freud, empezando por los sueños, fíjense que los sueños Freud los toma no como imágenes, sino como una escritura, como una escritura que se manifiesta como imagen. Esto que decíamos de la Matrix, ¿sí? Es una escritura como de computadora que se transforma en una imagen. Pero lo que nos interesa del sueño no son las imágenes, sino son los significantes que están entramados en esas imágenes. Entonces ahí Freud habló de significante, habló de sujeto, sin mencionarlo de esta manera. Lo que hace Lacan es extraer la lógica freudiana. Este es el punto. No es que dice algo diferente que Freud en eso, sino que afina el lápiz y ubica cuál es la estructura de lo que plantea Freud. Lo mismo pasa con los actos fallidos, que también tienen estructura de lenguaje. Los olvidos también tienen estructura de lenguaje, los chistes, los lapsus. Todo eso tiene una estructura de lenguaje. Entonces, Freud habló de sujeto sin ponerle eso. No. Adelante. La siguiente pregunta que tenemos acá en el chat es, ¿cómo podemos hoy aprender la clínica lacaniana?
Y en principio analizándose con un lacaniano. Es así. En principio haciendo la experiencia como analizante con un lacaniano. ¿eh? Aprendiendo, por ejemplo, qué es un corte de sesión, aprendiendo cómo interviene un lacaniano que no interviene con explicaciones, o con de estructura, sorprendiendo, señalando algo. En principio eso. Y después, bueno, estudiando ahí, en los seminarios de Lacan, leyendo los escritos de Lacan. Los escritos de Lacan, ustedes tienen a un Lacan en comprimidos, ¿sí? O sea, todo eso que está desplegado en el seminario, en el escrito está súper concentrado. Por eso también es mucho más difícil. Pero si ven los escritos, lo que pesquen de los escritos es como oro en polvo, ¿no? Porque ahí está todo concentrado. Pero bueno, fundamentalmente es eso, es una experiencia, ¿no? El psicoanálisis freudiano, lacaniano, el que sea, es una experiencia, se aprende haciendo la experiencia, ¿no? Y después, bueno, está el análisis de control, Areli sabe bien de qué se trata eso. El análisis de control implica supervisar casos clínicos con un analista de manera frecuente, ¿eh? No cada tanto, o sea, cuando un paciente tiene alguna dificultad voy a supervisar, sino que, bueno, me encuentro con ese analista semanalmente o quincenalmente y hablo de mis pacientes. También esa es otra manera de aprender, del psicoanálisis lacaniano. Bueno, adelante. Yo creo que aquí viene bien esta pregunta que había preparado sobre cuál es la diferencia entre teoría, técnica y clínica. Ahí. Y de repente a mí se me congela tu imagen. No sé si también pasa lo mismo no importa la imagen, pero que me interesa que se pueda Sí, escuchar. te había congelado, pero aquí ya te volvemos a escuchar. La pregunta sí la escuchaste. Ok. Sí, la pregunta la escuché. Bueno, A ver, hay algo en principio que es inseparable en lo que es la praxis psicoanalítica, que es la teoría y la clínica. No son dos cosas separadas. ¿eh? Hay un nudo entre lo que es la clínica y la teoría, ¿no? En el psicoanálisis no pueden pensarse como separadas. Si pensamos a la teoría separada de la clínica, estamos haciendo filosofía o estamos haciendo psicología, pero no psicoanálisis. El psicoanálisis es inseparable de su aplicación práctica. Y la práctica es inseparable de la teoría, porque no avanzamos con los pacientes de acuerdo a nuestros pareceres, a nuestros gustos, a nuestras opiniones o a nuestra filosofía de vida, sino que tenemos que tener en claro cuáles son los fundamentos teóricos para entender hacia dónde llevamos al sujeto, por qué intervenimos de una manera y no de otra. No es por un parecer nuestro, sino que hay operaciones lógicas que hay que recorrer en una y que esas operaciones se dan en cada caso de manera particular. Por eso decimos, el psicoanálisis es una práctica del caso por caso, es decir, que no hay un caso igual al otro. Por eso, en el fondo, un analista nunca termina de tener experiencia, porque cada caso es nuevo. En todo caso, la experiencia a un analista le sirve para olvidarse todo lo que sabe frente a cada nuevo caso. ¿Por qué? Porque lo enfrenta sin prejuicios teóricos, pero tampoco prejuicios clínicos, porque uno puede tener un paciente, este paciente me hace acordar a tal otro. Bueno, no tiene nada que ver.
no se puede aplicarlo de un paciente a otro. Sí, nos ocupamos de teorizar, por eso es muy importante, por ejemplo, estas actividades que estamos haciendo ahora, o cuando damos seminarios, o escribimos un libro, escribimos un artículo, es intentar dar cuenta teórica de nuestra práctica, porque así vamos a avanzar. Esto está, psicoanálisis está mucho más del lado de la ciencia que de la religión, ¿no? De la mística. Y finalmente, no hay técnica psicoanalítica separada de la ética, ¿no? Es decir, la técnica es una consecuencia de la posición ética del analista. Y cuando digo ética, no estoy hablando de moral. No es lo que se hace bien o lo que se hace mal. Ética tiene que ver con el deseo. La ética está profundamente ligada al deseo y a la posición inconsciente del analista. Entonces la técnica es una consecuencia de eso. Si yo intervengo en el eje imaginario o en el eje simbólico o en el eje real, es porque lo que está sucediendo ahí con el caso me lleva a mí a intervenir de esa manera. Entonces no es que hay una técnica. Hay lo que se aprende en el propio análisis y hay, por decirlo de alguna manera, truquitos que uno va aprendiendo, ¿sí? Como en todo oficio tiene sus truquitos que uno va aprendiendo y que bueno, que si uno los tiene en la toolbox, ¿sí? En la caja de herramientas donde uno tiene los recursos que va aprendiendo con el tiempo, bueno, echa mano de esos truquitos que uno sabe que, bueno, para esto viene bien esto ahora. ¿Sí? Pero bueno, ahí está técnica, teoría y clínica. ¿Qué Bueno, más? que creo que la siguiente pregunta que había preparado ya se responde con esta, o no sé si quieres agregarle algo sobre cómo intervenir y lo que se toma en cuenta. Pues, Bueno, pero sirve para ampliar lo que venía diciendo. Se toma en cuenta el decir, ¿eh? El decir, se toma en cuenta la palabra en su valor significante, pero a lo que apuntamos es a algo que es un nudo formado por el deseo y el goce. ¿Sí? Hay otro elemento muy importante que es la verdad. Verdad, deseo y goce forman una especie de triángulo equidistante. Si les interesa, eso está en el seminario de la ética del psicoanálisis. Y el analista se mueve entre esos tres vértices, el goce, el deseo y la verdad. ¿Sí? Cuando apuntamos al deseo, ¿qué es? Bueno, justamente a desobturar eso que se interpone entre el sujeto y su deseo. ¿Sí? Entonces, desobturamos eso que llamamos inhibición, síntoma y angustia. Ese trípode freudiano es vigente para que el sujeto se encuentre con su deseo, ¿eh? Y que no solamente se encuentre con su deseo, sino que actúe en consecuencia, es decir, que pueda pasar al acto en relación a su deseo. Y en relación al goce, yo digo que el psicoanálisis no ayuda a que alguien goce más, pero sí ayuda a que alguien goce mejor. Que goce mejor, que goce sin tanto sufrimiento, que goce sin tantas vueltas, que aprenda, bueno, las maneras de acceder al goce, bueno, que es algo del cuerpo, fundamentalmente, ¿no? Es algo del cuerpo. Entonces, bueno, todo este armado significante que estamos hablando apunta a eso, apunta al deseo y al goce. ¿Eh? Por eso, bueno, vuelvo con el ejemplo de Signorelli, el ejemplo del olvido nombre propio de Freud.
toda la asociación libre que él hace a partir del olvido, lo llevan a un punto central que es sexualidad y muerte, ¿no? O sea, que lo lleva al goce y al deseo, porque la muerte tiene que ver profundamente con el deseo. Porque si no, digamos, la vida no fuera finita, si la vida no tuviera fin, entonces no desearíamos nada, esperaríamos eternamente que las cosas lleguen. Pero si las cosas nos faltan, es porque hay un límite en la vida que es la muerte, ¿no? Entonces fíjense cómo toda esa asociación libre a Freud lo ayudan a conducirse a ese punto, que es el punto central de su subjetividad. No sé si está respondida la pregunta. Sí, sí, sí. Y que por ahí va la represión, ¿no? De lo que tiene que ver con la sexualidad, con la muerte. Exacto. Es levantar la represión, tal cual. Ahí entra en juego la cuestión de la verdad. La verdad es justamente lo que está debajo de lo reprimido. Justamente lo que está oculto por lo reprimido es lo que llamamos verdad. Bueno, por acá hay una pregunta que yo creo que con esta vamos cerrando, que es ¿cuál es la diferencia entre psicoanálisis de la IPA y lacaniano? A ver, es complicado hablar de una institución a la que no pertenezco y que sé de oídas. A ver, les puedo contar un poco a partir de cierta de la experiencia con los pacientes que vienen de esos análisis, con analistas que conozco que vienen de esa corriente de la IPA, con los relatos de Lacan, donde Lacan también hace un análisis muy profundo de los casos clínicos de los analistas de la IPA. Y toma mucho de esos casos clínicos. A ver, la diferencia fundamental, así como la plantea Lacan, es que ahora estamos en otro tiempo, donde en la IPA hay muchos lacanianos, digamos, pero originalmente lo que sucedió con la muerte de Freud es que los analistas, que los discípulos de Freud, tenían la responsabilidad de conservar el legado del descubrimiento freudiano. Entonces hicieron una estructura muy rígida, muy académica, donde había nada más que médicos y varones, ¿no? Y en donde, bueno, era una especie de secta, hasta que empezaron a entrar las mujeres, hasta que empezó a existir la carrera de psicología. Bueno, ahí se fue ampliando, pero al principio era muy reducido. Lo que uno escucha en los análisis, esos análisis post-freudianos, es una vertiente muy del lado del imaginario. Y Lacan lo que introdujo es la cuestión de lo real bajo el instrumento de lo simbólico. La praxis lacaniana es un método de abordar lo real por lo simbólico, no por lo imaginario, sino por lo simbólico. Entonces, esto tiene otros efectos. Otros efectos. Ni mejores ni peores. En realidad, uno va como analizante recorriendo diferentes análisis de acuerdo al síntoma que tiene, y entonces, bueno, a veces va un post-freudiano y después va un lacaniano o al revés. No sé cómo estamos de tiempo, yo creo que ya estamos en tiempo, ¿no? Sí, sí, por aquí ya estamos en tiempo. Por aquí vi a Juan Pablo, que es el siguiente que estará con nosotros. Ah, bueno. Bienvenido, Juan Pablo, también un colega acá de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, así que los dejo en buenas manos. Me quedo tranquilo. Gracias, Gustavo. Un placer escucharte. Bueno. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, acá Muy bien. hacemos el pase, como se dice en la radio, ¿viste? Como se dice en la escuela también.
En la escuela hacemos el pase también ahí, de uno a otro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero haber respondido a las preguntas. Si quieren me pueden hacer llegar algunas preguntas también por Instagram o se las acercan a Areli y les hacen llegar. Así que bueno, fue un gusto, Areli, y a los colegas de Clínica del Sujeto y a todos ustedes por estar aquí hoy, escuchando. Sí, muchas gracias, Gustavo, por tu tiempo y por estar acá a pesar de que se te fue el internet. Muchas gracias. Siempre es un gusto compartir contigo estos espacios. Te agradecemos mucho. Gracias, Y Areli. Bueno, gracias para a todos. para continuar, nos vamos a salir de este Zoom y nos vamos a meter al otro enlace que está con Juan Pablo. Sí, porque sí. Bueno, Gustavo, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Nos vemos. Chao, hasta luego. Gracias a todos.